Intolerancia sin límites. ¿La justicia por mano propia podría terminar en un delito? ¿Qué hacer para que los casos de intolerancia no terminen en fatalidad? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sala de Redacción. Sala de Redacción. Hoy nos acompañan en la mesa el coronel Álvaro Mora, comandante de Operativo de Seguridad Ciudadana número 3, y a este lado Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad Central. Bienvenidos a esta sala de redacción. Bueno, la pregunta aquí con la que iniciamos esta edición es: ¿qué pasa con esos casos de justicia por mano propia? Venimos de una semana muy violenta en donde hemos visto casos en los que termina con la muerte de una persona que, claro, acaba de cometer un delito, pero terminamos cometiendo otro delito. Coronel, cuéntenos un poco sobre este caso que pasa en la localidad de Kennedy, que definitivamente nos tiene consternados a todos por ambos lados de la escena. La escena de este señor que indiscriminadamente choca a varias personas, pero después la comunidad lo asesina en un linchamiento. Bueno, ahí se observa, Estefanía, un tema de intolerancia bastante fuerte, teniendo en cuenta que esta persona se movilizaba en un vehículo tipo campero color azul, el cual venía desplazándose por toda la Avenida Las Américas, desde la Avenida Carrera 68 hacia el occidente de la ciudad, embistiendo y colisionando vehículos y motocicletas. Durante ese recorrido, esta persona se encontró con varios agentes de policía, con una motocicleta, de igual con una patrulla Transmilenio que en ese momento estaba pasando revista a uno de los tramos, hasta terminar en el barrio de Nuevo Techo. Allí, con la persecución de aproximadamente 200 personas que se movilizaban en motocicleta, lograron alcanzarlo en un sector residencial de ese barrio, donde, pues, lo que sabemos, el desenlace que sabemos, utilizaron diferentes elementos contundentes, sus propias extremidades para poder lograr el objetivo, que fue golpear en su humanidad y causar todas esas lesiones graves que finalmente produjeron la muerte de este ciudadano. La Policía Nacional, en ese momento, con sus capacidades, con los que se iba encontrando, vuelvo y repito, tratamos de evacuar el lugar y sobre todo de proteger su integridad, lo cual fue difícil, porque pues la magnitud de las personas y de pronto ese sentimiento de rabia y de situaciones que presentaron porque el Señor los estaba atropellando, pues fue bastante complicado. Mientras que llegaron los refuerzos, logramos abrir un poco esa multitud de gente para sacar la persona y trasladarlo hasta el hospital de Kennedy, donde finalmente los médicos nos dan la noticia que fallece. Coronel, una situación definitivamente lamentable. Andrés, esta no es la primera vez que esto sucede en Bogotá. De hecho, nosotros ya en Sala de Redacción hemos hablado sobre la justicia por mano propia, porque es muy común que esto suceda no solamente en ese tipo de entornos de la calle, de la vía pública, sino también en sectores de comercio. Incluso hace también unos días en el sector de Unilago hubo un intento de linchamiento, pero este caso es preocupante porque es un linchamiento. ¿Qué quiere decir? Que matan a la persona. Se trata de Mauricio Sendales Parra, este hombre que lamentablemente fallece, como lo dice el coronel, después de esta atención que se intentó realizar. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué los casos de intolerancia cada vez son peores en la calle? Y vemos que terminan siempre así, motos quemadas, y la gente enardecida termina cometiendo otro delito. Bueno, varias cosas aquí para poder analizar. Lo primero es que nosotros no podemos llegar a justificar estos espacios, sin embargo, sí está medido que la ciudadanía está cansada porque la justicia no funciona. Y esto no es un tema de policía, esto es un tema de cómo de cada 10, por ejemplo, bogotanos, 7 estarían dispuestos a tomar justicia por mano propia porque sienten que si interpone una denuncia o si va en una acción legal no va a pasar absolutamente nada. Pero lo más preocupante, de cada 10 también 3 estarían dispuestos a comprar algún tipo de artefacto o elemento para defenderse en el espacio público fundamentalmente y en el sistema de transporte masivo. Pero esto no es nuevo. En los últimos 22 años, la tendencia es que esos espacios, por ejemplo, de sana convivencia, como el 24 de diciembre, el 31, Halloween, terminan siendo esos espacios donde la policía pues intenta hacer muchas cosas, pero se da entre familiares, conocidos, amigos o personas que no tienen antecedentes. A eso se suma
que Bogotá hoy es una ciudad llena de tensiones. La persona está estresada, está tensionada, tiene problemas económicos, sociales, que hacen que a cualquier tipo de estímulo, empujón, cualquier situación, pues terminemos en lesiones. Pero si adicional a eso le sumamos lo de la justicia, ese descontento, pues es el cóctel del caos, sin contar además, y más adelante lo tocaremos, pues la venta de armas, por ejemplo, blancas, sin ningún tipo de control. Y recordemos que en el Congreso se ha caído 3 veces el Plan Nacional de Desarme Blanco, entre otras. Andrés, muy importante lo que dice. Y coronel, yo sé que usted tiene una cifra muy especial respecto a la atención de riñas que hace la Policía Metropolitana de la ciudad, porque los casos de intolerancia siguen creciendo. Andrés ya mencionó algunas de las fechas más críticas en las que la atención de riñas crece, pero en Bogotá, ¿cómo estamos en materia de homicidios y cuántos de esos homicidios son ocasionados por las riñas, coronel? Bueno, lo que llevamos del año 2025 se ha presentado en la ciudad de Bogotá 1.016 homicidios, de los cuales el 29%, es decir, 306 homicidios, se han presentado por casos o están relacionados por casos de intolerancia, ¿sí? De esos 306 homicidios, 13 han sido entre parejas, entre hombre y mujer, Estaban que conviven peleando en su vivienda, están peleando y se produce este lamentable hecho que acaba pues con la vida de alguna de las dos personas. Y tenemos algo también preocupante, Andrés, y yo quiero acá preguntarle a usted, porque veíamos en esas imágenes, en ambos casos, el de Kennedy y el de Unilagua, allí en la localidad de Chapinero, a muchos policías haciendo presencia en el lugar, pues porque claramente la turba de personas hace que sea necesario más efectivos de la policía, más uniformados en este lugar, pero esto también deteriora esa medida de esa posibilidad de respuesta de las autoridades frente a otros delitos. Mientras tenemos a 20 patrulleros que están resolviendo una riña, pues podríamos tenerlos patrullando las zonas para evitar otro tipo de delitos. Sí, definitivamente la convivencia nos está jugando un papel fundamental, pero nos está pasando una factura muy fuerte. Estamos hablando que, por ejemplo, en el tema de las riñas, de las lesiones, etcétera, cada año en Bogotá se reciben alrededor de 562.000 llamadas. A la línea 123, al C4, pero cuando se indaga cuál es la situación por la cual solicitan a la policía, realmente son temas que deberían priorizarse por cultura ciudadana, resolución de conflictos o por otras entidades. Pero el problema en el país es que queremos que la policía nos salve de todo, porque en muchos espacios es la única representación del Estado. El pico de violencia intrafamiliar, por ejemplo, y de lesiones el fin de semana inicia a las 9 de la noche y va hasta las 3 de la mañana, punto donde todos los cuadrantes y el modelo intentan poder mitigar el asunto, pero el resto de las instituciones no abre. Entonces, trabajando de 7 a 5 en horario de oficina, están dejando a la policía sola. Y esto no es un trabajo solo de la policía. El tema fundamental, por ejemplo, habitantes de calle, la cantidad de llamadas por habitantes de calle, por el excremento de las mascotas, por las deudas, por el tema del estacionamiento en vía pública, etcétera, nos está jugando una mala pasada. Bogotá tiene un déficit de policías, el país tiene un déficit de policías. Y cada vez que desgastamos un uniformado en temas que son de cultura ciudadana, pues lo estamos perdiendo en una acción efectiva, como muy bien lo decía Estefanía, contra los delincuentes. Pero esto se tiene que sumar al llamado que hemos hecho al gobierno nacional y ojalá este sea el espacio para volverlo a hacer. Se requiere una reforma urgente a la justicia. Que de cada 10 capturas, 7 queden en libertad es una burla para la efectiva labor de nuestra policía. Pero además son 2 mensajes. Uno para el delincuente, que se le está diciendo, tranquilo, no le va a pasar absolutamente nada, siga delinquiendo. Y para el ciudadano diciéndole, así usted denuncie, va a quedar libre otra vez. Claro, detrás tampoco podemos decir que es solo culpa de jueces y fiscales, viene la crisis penitenciaria, carcelaria, lo que la Defensoría ha dicho, pero ¿en qué momento se le va a meter mano a esto? Y las cárceles son universidades del crimen, lo controlan las mafias y la policía, como siempre, intentando responder y que este país no se caiga, pero ya es hora también de descargarla y de acompañarla. Y descargar a la policía tiene que ver mucho con esto de cultura ciudadana, pero yo quiero acá referirme a algo que dijo Andrés y que yo sé que la policía nos puede ayudar a definir este concepto y es resolución de conflictos. Ustedes tienen un papel muy importante porque de esas llamadas que ustedes reciben todos los fines de semana, que son más de 4.000 en un fin de semana normal en Bogotá, ustedes tienen un papel muy importante. ¿Qué es lo que ustedes hacen como mediadores en el momento de que hay un conflicto, de una riña, pues para evitar que esto termine en un delito mucho mayor, que es homicidio, como el que hemos visto ya en otros casos? Bueno, nosotros aplicamos lo contemplado en el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, la Ley 1801 del 2016, en el artículo 27, ¿sí?, que habla sobre los comportamientos contrarios a la convivencia. En este año 2025, nuestras patrullas de cuadrantes o zonas de atención han realizado 9.981 órdenes de comparendo a personas que han participado en riñas. Y lo que tú estás diciendo, de esos 9.000
981 órdenes de comparendo se ha podido llegar con éxito a 6.400 casos donde existe una mediación policial. Nosotros estamos capacitados para la resolución de conflictos y para la mediación policial. Realizamos la atención del caso in situ o en las salas de mediación que quedan en las estaciones de policía, donde se hacen unas audiencias y se llega a tratar de arreglar las indiferencias y los conflictos entre los ciudadanos. Eso nos ha permitido también bajarle a los números y a las estadísticas negativas en temas de lesiones personales. Ese trabajo que ustedes hacen, muy memorable por supuesto, pero Andrés, esa, como usted acaba de decir, no es trabajo de la policía. La policía no debería estar realizando esto porque nosotros tenemos casas de justicia en donde se deben estar realizando ese tipo de mediaciones para que la policía haga su trabajo en contra de todas esas estructuras criminales y, como usted lo dice, también universidades del crimen que operan desde estaciones de policía, cárceles, que también nos tienen afectados en otro tipo de delitos como la venta de drogas o la venta de armas. Sí, el problema de todo esto es que la policía está muy bien capacitada, es de las mejores de este continente, vienen de diferentes países a que también los entrenen, pero la estamos dejando sola. El problema, por ejemplo, del atasco que tenemos en las inspecciones de policía, donde el ciudadano está cansado de seguir con la querella, de seguir con la queja del ruido del bar que no cumple, etcétera, se escapa la acción de la policía, o por lo menos la policía o autoridad uniformada. Y la pregunta es, ¿dónde está el resto del sistema de seguridad, convivencia y justicia? Comisarios, inspectores, los inspectores en salud, en sanidad. Cuando pasó, por ejemplo, todo esto del bar, que todo el mundo decía, pero ¿en qué momento la policía va a entrar? No, ¿en qué momento las inspecciones, vigilancia y control van a funcionar? Y esto es de todo el sistema de bomberos, del sistema de gestión del riesgo, de la Secretaría de Gobierno, de diferentes espacios. Y eso no pasa porque, insistimos, Bogotá trabaja, y no solo pasa con Bogotá, esto es de todo el país, esto no es solo de la capital, trabajan de 7 a 5. Entonces, pasa con el menor de edad que la policía encuentra a las 10, 11 de la noche en un establecimiento de comercio, ¿y a quién se lo entregan? Pasa con la persona que está licorada altamente o bajo sustancias psicoactivas, ¿y quién se los recibe? Pasa con todo el tema, por ejemplo, incluso de animales. Hay que ver que hoy se pierde un perrito y lo llevan al CAI como, señores policías, miren a ver qué hacen con el perro. Y es, ¿dónde está el resto de la institucionalidad? El Estado no puede reducirse a la policía porque los estamos sobrecargando. Pero tengo un dato, Estefanía, que me parece interesante porque el Ministerio de Justicia con el Interior el año pasado publicaron un informe sobre justicia por mano propia. Lo titulan Sistema de Valores Ciudadanos. Y el primer hallazgo, el 53% está de acuerdo en utilizar la defensa propia como mecanismo ante la agresión amenaza. Y cuando le preguntan a ese 53 por qué, respondieron que no acuden al sistema de justicia para resolver necesidades porque creen que nunca va a actuar. Y que al contrario, los van a poner frente al victimario y que va a terminar en una agresión aún mayor. La desconfianza de la ciudadanía en la justicia y en el Estado es la gasolina central para que la gente diga, nadie me va a defender. La policía también hace ese trabajo de mediadores y llegan allí al lugar, como usted lo dice, coronel, in situ para atender la situación. Pero, ¿qué decirle a la gente? Porque normalmente estos casos de justicia por mano propia no deberían suceder y obviamente los rechazamos categóricamente porque terminan en la comisión de otro delito. ¿Qué hacer si en este instante se da una riña en este lugar? ¿Qué tengo que hacer yo como ciudadana para evitar que yo quede involucrada en otro delito? Bueno, lo primero, como usted lo acabó de decir, es no tomar la justicia por mano propia. Y hacemos un llamado muy respetuoso a los ciudadanos que cuando se den cuenta sobre alguna persona en su barrio, en su lugar de trabajo, en su lugar de residencia, es problemática, nos llame de manera oportuna para nosotros aplicar el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana para llamar a esta persona y realizar el procedimiento correspondiente. Si esta persona ha cometido un delito, de igual manera, somos los encargados de iniciar la ruta para la judicialización de esta persona, ¿sí? Y llevarlo ante la justicia y no que se tomen medidas de pronto arbitrarias por parte de los ciudadanos porque estarían incurriendo en 2 delitos graves. El Código Penal, la Ley 599 del 2000, en el artículo 111 habla sobre las lesiones personales, ¿sí? De acuerdo a la gravedad de la actuación de esta persona causando una lesión personal, puede tener hasta 360 meses de prisión, ¿sí? Que serían aproximadamente 30 años de cárcel. Y el artículo 103, que nos habla del homicidio, ¿sí? Que nos dice sobre 450 meses a la persona que
le cause la muerte a otra. De acuerdo también a algunas agravaciones que de acuerdo al caso se presente, que podrían ser aproximadamente 37 años. Entonces, son situaciones que pueden llegarse a generar si una persona utiliza la justicia por mano propia. Por eso es que los llamamos a denunciar a la línea 123. Muchas personas tienen el número de su cuadrante o zona de atención y el número del CAI, donde pueden denunciar y la policía actuar de manera oportuna. Usted dice esto, Andrés, perdóneme, porque yo quiero preguntarle aquí al coronel, porque yo sé que ustedes trabajan para reducir el tiempo de esa llegada oportuna al sitio y ustedes evalúan eso, pero si la gente no llama, pues no se va a poder realizar el trabajo oportuno de las autoridades. Y justo en este caso de Nuevo Techo en Kennedy, mucha comunidad dijo que la policía no había llegado oportunamente. ¿Cómo hacen ustedes en ese tipo de casos? Bueno, nosotros tenemos en el sistema, en la sala C4, donde medimos la llegada oportuna al requerimiento ciudadano, que es de 3 minutos aproximadamente. La jurisdicción es bastante extensa, de pronto a veces estamos atendiendo otro caso o el mismo tráfico, pero tratamos de realizar la gestión para que las patrullas lleguen en el menor tiempo posible a atender ese requerimiento. Andrés. Sí, ahí el asunto es que tenemos ciudadanos que llaman a la policía para todo. O sea, se pierde el perrito, llaman, se va el agua en el barrio, llaman. Y no estamos diciendo que eso no sea importante. Alguien lo tiene que atender, pero no es la policía. Pero adicional a esto hay que quitar un mito y es el de decir que si uno agrede a alguien, incluso a un ladrón, sencillamente es decirle al fiscal o al juez legítima defensa. Hay personas en este país que llevan 10 o 15 años intentando demostrar una legítima defensa, porque tiene unas condiciones de proporcionalidad, de cuál era la intención de la otra persona, de si usaba un arma o no. No es tan fácil y eso es un mito porque muchas veces dicen, pégale al ladrón que usted va donde el juez y dice legítima defensa y ya. Eso en este país no funciona como en Hollywood, no somos una película, nuestra justicia es distinta, es una justicia que está pensada para Suiza y para Dinamarca, si estemos en Cundinamarca, pero es lo que hay. Y entre tanto también hay que decirle eso a la ciudadanía porque estos linchamientos pasan mucho en ello. Si somos más, no nos van a atrapar. Si nos atrapan, decimos que era legítima defensa. Y si no es legítima defensa, no va a pasar nada. Y no es tan así. Hoy hay personas detrás de la cárcel por intentar defenderse, por intentar ayudar a alguien más. No debería funcionar, pero insistimos, esto ya no es labor de la policía. Hay que hacer un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso para que se pongan las pilas con esto. Legítima defensa, y aquí yo quiero tocar otro caso que también nos tocó a los capitalinos y fue el 31 de octubre con Jaime Esteban, de tan solo 20 años de edad, que perdió la vida en una riña. Otro caso de intolerancia que terminó en homicidio. Ahí vemos las imágenes cuando era pequeño de Jaime Esteban Moreno, quien falleció el 31 de octubre. Estos casos se dan en las horas de la madrugada. Crece la atención de este tipo de riñas, ¿en qué horario, coronel? Porque vemos que las riñas se presentan normalmente en ciertas horas. ¿Cuáles son esos horarios más críticos para las autoridades? Bueno, las horas más complejas, donde se aumentan los casos o los requerimientos ciudadanos por riña, siempre están de pronto de la mano con el tema del funcionamiento de los establecimientos abiertos al público, cuando salen de allí y se realiza el cierre de los mismos entre las 3 y 5 de la mañana. La labor de la policía es tratar que esas personas que inicialmente están departiendo, que están festejando algún tipo o reunidos, después vayan y lleguen a casa sanos y salvos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer con nuestras zonas de atención y las patrullas en cada una de las localidades. Sanos y salvos para que todos lleguen a sus casas, Andrés, pero definitivamente a Jaime no le pasó esto, pues obviamente no fue culpa de la policía, no fue culpa de nadie, es un caso de intolerancia que llega a los límites y acá usted decía legítima defensa y algunas personas decían que tal vez se había cometido algún tipo de pelea dentro del bar y se extralimita a las afueras. ¿Qué pasa en este tipo de casos? Porque definitivamente hubo uso excesivo de la fuerza en medio de una pelea que yo creo que nadie pensó que terminaría en homicidio. Bueno, varias cosas. Lastimosamente en esto generalmente la política termina de forma politiquera usando este tipo de casos. Y es que de quién es el bar y cómo funciona, y entonces vamos a hacer el bar. No, esto es un tema cultural. Es un tema cultural que va desde el abuso sexual que lo hemos tratado acá, que más del 80% de los abusadores están al interior de las casas. Eso no es culpa de la policía y la policía no va a poder hacer nada. Es un tema cultural. Y con las lesiones y las riñas está pasando exactamente lo mismo. Pero llama la atención como si el 31 de octubre es la tercera fecha más violenta del país en tendencia en los últimos 15 años, ¿por qué no hay un dispositivo completo
E insisto, esto no es solo de policía, sino tenemos, por ejemplo, los pactos con los sistemas de transporte, el transporte está abierto, los taxistas los tenemos de nuestro lado para que lleven a las personas sanas y salvas, tenemos gestores o mediadores, etcétera, en espacio público para descargar a la policía, tenemos los centros de acogida y los centros de atención abiertos 24 horas para menores para poderlos trasladar, y la respuesta es que no. Y entre tanto, esto es una bola de nieve, pero lo más complejo es que nos vuelve a pasar. O sea, otra vez 31, e incluso este 31, si bien tuvo una disminución respecto al año pasado, llevamos 2 años, que siguen siendo los más altos de los últimos 7 años, sin contar particularmente pandemia. Y eso nos tiene que llamar la atención sobre cuál es la política de convivencia, que es anticiparse al hecho. Esto nos va a servir desde para el feminicidio hasta la lesión personal por el excremento que no se recoge o la riña. Y es que en el feminicidio pasa lo mismo. Para que maten a una mujer, la mujer ha ido a diferentes espacios, eso está comprobado, hay alertas y no pasa nada. Resultado es un tema de prevenir, resolución pacífica de conflictos, desarme ciudadano, conciencia ciudadana, organización del transporte y de las rutas en el sistema de transporte público. Hay que ver cómo en hora pico una estación del sistema de transporte es una batalla campal de quién entra primero, quién empuja más, el otro está esculcando, y es cómo hacemos para que sea mucho más viable, por ejemplo, una ruta, frecuencias, y eso va a disminuir las tensiones que tienen las personas, disminuimos riñas y entre tanto lesiones y homicidios. Sin duda un tema de cultura ciudadana, y yo quiero ir cerrando, coronel, para que usted nuevamente nos entregue esa recomendación tan especial. Yo sé que actualmente la Policía Metropolitana de Bogotá está realizando una campaña buscando reducir los casos de justicia por mano propia, porque definitivamente esto no puede pasar, ni por un lado que se cometa un delito, ni por el otro lado que la comunidad enardecida pues pretenda dar la justicia por su propia mano. Enviémosle ese mensaje tan importante a toda la ciudadanía que nos está viendo ahora. Bueno, este último mensaje es desde dos enfoques. Uno es realizar la advertencia que todas las personas que cometen estos delitos, en estos casos y hechos de intolerancia, tengan la plena seguridad que la Policía Nacional, con la Policía de Investigación Criminal y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, está recopilando todos los videos de diferentes fuentes de información, de redes sociales, del sistema de Transmilenio, del barrio, del C4, de los conjuntos residenciales, porque vamos a dar con los responsables de esos lamentables hechos que han sucedido en la ciudad. Y los vamos a dejar a disposición de las autoridades competentes para que respondan por qué infringieron la ley. Primero eso. Y lo otro es que con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá estamos haciendo una campaña muy fuerte para tratar de llegar a la conciencia de los ciudadanos, y hemos sacado un video que está por todas las redes sociales. Dice, de manera específica lo voy a decir, dice el video: ¿sabías que un segundo puede cambiar la vida de 2 personas? Una puede perder la vida y la otra puede perder la libertad, en un segundo. Lo otro, todo comienza con una ofensa, con una mirada o con un empujón. El 29% de los homicidios en la ciudad de Bogotá se producen por temas de riñas y temas de intolerancia, pero siempre hay un momento para detenerse. Respira, piensa, detente, salva tu vida y la de los demás, elige vivir. Entonces, esa es la recomendación de la Secretaría de Convivencia y Seguridad y Justicia de la Alcaldía y la recomendación de la Policía Nacional de Colombia. Coronel, muy importante ese llamado que hacemos, pero quiero cerrar, Andrés, con esta última pregunta, y es ¿qué tiene que hacer el distrito, el gobierno, el Estado para garantizar y reducir estas cifras de intolerancia? Porque es la intolerancia que termina en estos casos de justicia por mano propia, que terminan en homicidio. Lo primero, la justicia tiene que funcionar. El sistema de justicia tiene que ser efectivo, tiene que ser eficiente. La ciudadanía, cuando interponga la querella, la denuncia, etcétera, tiene que tener resultados y no sencillamente cerrarse y notificarle por un correo electrónico. Lo segundo, todo el sistema de seguridad, convivencia y justicia debe rodear a la policía, debe acompañarla y no dejarla sola, especialmente en esos picos que no son de oficina. Y lo tercero, la prevención siempre será mucho más, incluso barata en términos de gestión pública. Y perdón esa palabra, pero así, en temas de inversión es mucho mejor hacerlo. Hay que reactivar las conciliatones, hay que reactivar el funcionamiento de las casas de justicia 24 horas, las comisarías de familia, las inspecciones tienen que tener su equipo completo, los jueces de paz y los mediadores tienen que volver a activarse en las juntas de acción comunal, los frentes de seguridad y las redes tienen que volver a tener esos apoyos que se tenían, no solo de policía, en esos chats deben estar todas las personas del distrito para cualquier situación que se requiera puedan atender integralmente y no termine la policía del C4, el 123, intentando contener toda la ciudad.
Muchas gracias, Andrés Nieto, y muchas gracias, coronel Álvaro Mora, por acompañarnos en un nuevo capítulo de Sala de Redacción. Y a usted que nos está viendo, recuerde que la justicia por mano propia también podría ser un delito. Hasta aquí, Sala de Redacción. Muchas gracias por acompañarnos. Sala de Redacción.